Las enfermedades priónicas humanas, sin duda, representan uno de los mayores enigmas de la neurología moderna. En este análisis, vamos a adentrarnos en su fascinante y complejo mundo para descifrar un desafío diagnóstico y terapéutico que de verdad no tiene igual. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Esta es nuestra hoja de ruta. Iniciaremos con el enigma priónico. Después, nos sumergiremos en la fisiopatología para entender al agente causal. De ahí nos convertiremos en verdaderos detectives moleculares para descifrar las pistas diagnósticas, exploraremos el diverso espectro clínico y finalmente vamos a aterrizar todo en la aplicación práctica para el día a día en la clínica. Muy bien, comencemos. Las enfermedades priónicas son, en serio, una categoría completamente aparte en los trastornos neurodegenerativos. ¿Y por qué? Porque a diferencia de lo que vemos con un virus o una bacteria, el agente causal no es un microorganismo, es una de nuestras propias proteínas que simplemente se ha plegado mal. Un concepto que, créanme, reescribió los libros de texto de biología. El camino para llegar a entender estas enfermedades ha sido bastante largo. Empezó con las primeras descripciones de Creutzfeldt y Jacob, pasó por la identificación del Kuru y su increíble asociación con el canibalismo ritual y llegó hasta la audaz hipótesis de solo proteína de Griffith. Pero el verdadero punto de inflexión fue en 1982, cuando Stanley Prusiner acuñó el término prión, consolidando un cambio de paradigma total. Dejamos atrás la teoría del virus lento para aceptar un agente infeccioso puramente proteico. Ahora, vamos a la raíz del misterio, la propia proteína priónica. Esta molécula es fascinante porque existe en dos conformaciones, una fisiológica y otra patológica. Es literalmente un Dr. Jekyll y Mr. Hyde a nivel molecular. Esta comparación nos muestra el núcleo del problema. A la izquierda tenemos la PRP celular o PRP-C, la versión buena, la funcional, con su estructura de hélice alfa, que es esencial para procesos como la mielinización. Y a la derecha, su alter ego patológico, la PRP-Scrapie o PRP-SC. Fíjense cómo un simple cambio conformacional a una estructura de láminas beta la convierte en una molécula insoluble, resistente a la degradación y, lo más importante, neurotóxica. Y aquí está el punto clave, la idea central. Esta proteína, que está codificada por nuestro propio gen PRNP en el cromosoma 20, es un componente normal y fundamental de nuestras neuronas. No es un invasor externo. La catástrofe se desencadena simplemente por un cambio en su forma tridimensional. Este mapa genético es absolutamente fundamental. Observen con atención cómo mutaciones puntuales muy específicas en el gen PRNP, las que vemos aquí, se correlacionan directamente con fenotipos clínicos distintos. Por ejemplo, localicen la mutación D178N. Esta, dependiendo de otra variable en el codón 129, puede causar insomnio familiar fatal. Ahora, busquen la P102L, que está asociada de forma inequívoca con la enfermedad de Gerstmann-Straussler-Scheink. ¿Y cómo se propaga esta catástrofe? Bueno, la PRPSC actúa como una plantilla. En el momento en que entra en contacto con una PRPC normal, la induce a plegarse mal. Se ha descrito este mecanismo como una cremallera. Las nuevas láminas beta se entrelazan, una tras otra, estabilizando la estructura y creando una reacción en cadena imparable que lleva a la formación de agregados amiloides y finalmente a la neurodegeneración. Muy bien, pasemos ahora a la parte detectivesca. ¿Cómo se construye el caso diagnóstico? Ante una sospecha clínica, el neurólogo debe reunir pistas de neuroimagen, de líquido cefalorraquídeo y de biología molecular, para poder armar el rompecabezas y llegar a una conclusión certera. Entonces, la pregunta crítica es esta: ¿cómo logramos pasar de una simple sospecha clínica a una certeza diagnóstica? La respuesta, como veremos, está en la integración inteligente de un arsenal de herramientas de alta tecnología. La neuroimagen es sin duda un pilar fundamental. Estas imágenes nos muestran los hallazgos clásicos. En la secuencia de difusión, la DWI, vemos esa hiperintensidad cortical tan característica, conocida como ribboning o el signo de la cinta. Esto se correlaciona directamente con una restricción en el mapa de coeficiente de difusión aparente, o ADC, lo cual es un claro indicativo del edema citotóxico causado por la vacuolización espongiforme. En la secuencia FLAIR también puede haber hiperintensidad, aunque es un hallazgo más variable. Esta tabla resume nuestro arsenal diagnóstico. Fíjense. Mientras que los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, como la proteína 1433 y la tau total, tienen una alta sensibilidad, su especificidad es bastante baja, porque se elevan en casi cualquier proceso de destrucción neuronal rápida. El verdadero parteaguas, el que cambió el juego por completo, ha sido la introducción de técnicas de amplificación como la RT-QuIC.
La RT-Quick es la tecnología que nos ha permitido por fin alcanzar una certeza diagnóstica premortem casi absoluta. La técnica es brillante. Explota la propiedad fundamental de la PRPC, que es su capacidad de sembrar la conversión. Básicamente se expone una proteína recombinante a una muestra del paciente, y si hay priones patológicos, estos amplifican una reacción de mal plegamiento que podemos detectar en tiempo real. Su especificidad es, para fines prácticos, del 100%. Ahora que ya sabemos cómo diagnosticarla, vamos a explorar las múltiples caras de esta enfermedad. Porque no estamos hablando de una sola entidad, sino de todo un espectro de trastornos con presentaciones clínicas que pueden ser muy diferentes. La forma más común, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, se subclasifica de acuerdo al polimorfismo en el codón 129, ya sea metionina o valina, y el tipo de PRPC. Y ojo, esto no es solo una clasificación académica, sino que define el fenotipo. Por ejemplo, el subtipo MM1/MB1, el más frecuente, se presenta de forma clásica con demencia rápidamente progresiva y mioclonías. Pero en cambio, un subtipo como el VB2 se caracteriza por una ataxia muy prominente desde el inicio. Y más allá de la forma esporádica, tenemos las formas genéticas, que son un 10 a 15% de los casos, y presentan fenotipos tan distintos como el insomnio intratable del insomnio familiar fatal o la ataxia crónica del GSS. Luego están las formas adquiridas, que son extremadamente raras e incluyen la iatrogénica, la variante asociada a la enfermedad de las vacas locas y el Kuru, una enfermedad histórica que afortunadamente ya está erradicada. Finalmente, vamos a unir todas las piezas. ¿Qué significa todo esto para nuestra práctica clínica diaria y cuál es el horizonte que se vislumbra para la investigación y, sobre todo, para el tratamiento? Este diagrama nos muestra perfectamente el futuro. La investigación se está centrando en dos grandes frentes. Por un lado, entender las preguntas clave. ¿Qué es lo que desencadena esa conversión inicial de la proteína buena a la mala? Y por otro, desarrollar las vías terapéuticas. Fíjense en las estrategias, desde sustancias con efectos antiamiloidogénicos como las tetraciclinas hasta la inmunoterapia activa y pasiva. La meta es clara, intervenir en esta cascada fatal. Entonces, los mensajes clave para llevarse a la práctica son estos. Ante una demencia rápidamente progresiva, hay que actuar con celeridad. El primer paso es una resonancia magnética con difusión, seguida del análisis de líquido cefalorraquídeo con RT-Quick. Un resultado positivo, en el contexto clínico correcto, es virtualmente diagnóstico. No hay que olvidar considerar las pruebas genéticas, ya que la historia familiar puede estar ausente. Y por último, recordar que a día de hoy, el manejo sigue siendo de soporte, lo que subraya la crítica necesidad de encontrar nuevas terapias. Todo este análisis se fundamenta, por supuesto, en los trabajos seminales del campo, cuyas referencias clave pueden consultar en esta tabla para profundizar en el tema. Este material fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.